Bien, en este primer ejemplo vamos a demostrar que si A es un conjunto de B menos C y D unión F es un conjunto de E, entonces A intersección E complemento debe ser un conjunto de B intersección de complemento. Como vimos en el esquema anterior, esto de acá es una de las premisas, esto de acá es la otra premisa y esta es la proposición Q, lo que tenemos que demostrar. Entonces vamos a asumir que esta proposición 1, esta premisa 1 es verdadera, que esta premisa 2 es verdadera y vamos a mostrar entonces que A intersección E complemento es un conjunto de B intersección de complemento. Así pues vamos a tener esta premisa, esta otra, pero además nosotros ya sabemos cómo probar que un subconjunto es subconjunto de otro. Sabemos que debemos darnos un elemento del conjunto de la izquierda y probar que ese elemento está en el conjunto de la derecha. Así vamos a tener las siguientes hipótesis. La hipótesis 1, A subconjunto de B menos C. La hipótesis 2, D subconjunto D unión F subconjunto de E. Y además nos vamos a dar un elemento en A intersección E complemento y vamos a mostrar que ese elemento está en B intersección de complemento. Entonces nosotros vamos a trabajar con tres premisas, las dos que son las premisas que nos ofrece la implicación lógica que queremos probar, y además la premisa de que X es un elemento en una intersección de complemento porque queremos probar un subconjunto. Entonces vamos a tomar que X pertenece a intersección de complemento, vamos a desarrollar esto como lo hemos hecho en videos anteriores. Entonces, que X está en una intersección quiere decir que X está en A y que X está en el complemento de E. Ahora bien, si X está en el complemento de E, quiere decir que X no está en E. Eso es por esta propiedad de complemento, que pueden citar así, propiedad de complemento. X pertenece al complemento de un conjunto M si solo si X no pertenece a M. La parte de X está en el universo, que es lo que nos dice la definición, pues la podemos omitir porque aquí estamos trabajando elementos del universo. Entonces, que X pertenezca al complemento de E, quiere decir que X no es un elemento en E. Y podemos citarlo como propiedad de complemento. ¿Okay? Y ya nos quedamos sin más que desarrollar acá. Definiciones, así podríamos entrar a hacer muchas cosas, pero lo que aconsejo aquí es tomar más bien a lo que se quiere llegar y desarrollar un poquito hacia arriba. Que X pertenezca a B intersección de complemento quiere decir que X está en B y X está en el complemento de D por la definición de intersección. Ahora bien, por la propiedad del complemento, si X está en el complemento de D, es porque X no está en D. Y otra vez hacia arriba nos quedamos sin que desarrollar más. Ahora, vean que la conexión entre esto de acá y esto de acá no es nada clara. O sea, pasar de que X está en A y X no está en E, a que X está en B y X no está en D, claramente la conexión entre esto y esto no es clara. Y es porque no hemos utilizado nuestras dos premisas, la premisa 1 y la premisa 2. Si algo nos permita pasar de acá a acá, van a ser la premisa 1 y la premisa 2. Entonces vamos a desarrollar un poquito aquí por aparte qué significan esas premisas. ¿Qué significa que A sea subconjunto de B menos C? Ok, ahí eso. Es el final. Ok. ¿Qué significa que A sea subconjunto de B menos C? Por la definición de subconjunto, que si X es un elemento en A, entonces X va a ser un elemento en B menos C. ¿Okay? Luego, ¿qué significa que X esté en D unión F? Aquí puse unos diagramas para visualizarlo mejor.
X está en D unión F, puede ser que esté en D, en F o al mismo tiempo en D y en F, ¿ok? Entonces, si X está en D unión F y D unión F es un conjunto de E, pues de X está en E. ¿Ok? Y si un elemento no está en E, de fijo no va a estar en D unión F. Entonces, estos dos diagramas para ilustrar acá, que D unión F sea su conjunto de E, que es la segunda hipótesis, nos dice que cada vez que X esté en D unión F, entonces X va a estar en E. ¿Sí? Pero vean que aquí lo que yo tengo es que X no está en E. Entonces más bien me gusta, y D unión F no aparece por acá. Entonces más bien me interesa saber qué pasa cuando X no está en E. Y entonces aquí utilizando en esta implicación la contrapositiva, si X está en D unión F, entonces X está en E, ¿verdad? La implicación. La contrapositiva es que si X no está en E, entonces X no es un elemento de D unión F. Y nosotros ya sabemos de la parte de lógica que el valor de verdad de esta implicación, que estamos asumiendo verdadera, porque es una de las premisas, es igual al valor de verdad de esto. O sea, nosotros podemos asumir que si X no es un elemento de E, entonces X no es un elemento de D unión F. Y aquí podemos ver, bueno, que X sea un elemento de A, de la hipótesis 1, nos permite desarrollar un poquito más la hipótesis 1, es decir, que X es un elemento en B menos C. Y que X no sea un elemento en E, nos permite desarrollar que X no es un elemento en D unión F. ¿Okay? Y ahí vemos dónde aparecerían los conjuntos B y F, que son perdón, B y D, que son los que queremos para conectar con esta parte de abajo. Entonces, de que X pertenezca a, nosotros podemos decir que X pertenece a B menos C. ¿Por qué? Porque la hipótesis 1 nos dice eso. Si X es un elemento en A, entonces X es un elemento en B menos C. Entonces ahí decimos que utilizamos la hipótesis 1. Ahora bien, que X no sea un elemento de E, lo que nos dice es que X no es un elemento de unión F. ¿Okay? Y ahí estaríamos usando a la hipótesis 2. Ya utilizamos las dos hipótesis y por supuesto la tercera que estaba aquí, ¿verdad? Cuando arrancamos. Entonces, aquí ya nos genera mucho material para continuar desarrollando un poquito hacia abajo otra vez y ver cómo conectamos con esto. ¿Okay? Que X no pertenezca a D unión F, es decir, que no se cumple que X pertenece a esa unión, eso es por lo que significa no pertenecer. Luego, que X está en la diferencia de B menos C, dice que X está en B y que X no está en C. Y acá X pertenece a D unión F, quiere decir que X está en D o en F, por la definición de unión y también por la definición de diferencia. Aquí apliqué dos definiciones en un mismo paso. Y aplicando aquí de Morgan, X no está en D y X no está en F, por De Morgan. Ahora veamos lo que está acá, lo que hemos logrado desarrollar hacia abajo, con lo que hemos desarrollado hacia arriba. Aparece el X está en B, que deseábamos, y aparece el X no está en D, que deseábamos. No está el X, no pertenece a C y tampoco está esta parte, pero vean que son puros cis, puras conjunciones. Entonces, por la regla de simplificación aplicada varias veces, nosotros podemos pasar de esta línea de acá a esta de acá y ya habríamos encontrado la demostración. Ahora simplemente se escribe todo como una sola cadena de razonamientos, ya sin el desarrollo de arriba y hacia abajo, sino que ya se van haciendo todas las deducciones. Que X sea un elemento de A intersección E complemento, quiere decir que está en A y en el complemento de E. Que está en el complemento de E quiere decir que no está en E. Por la hipótesis 1, si está en A,
entonces está en B menos C. Por la hipótesis 2, si no está en E, entonces no está en la unión de D con F. Esto quiere decir que no es cierto que esté en la unión y por la definición de unión y diferencia, X es un elemento de B y no es un elemento de C. Y además, podemos decir de una vez este paso, no se cumple, además X no está en D y X no está en F. ¿Okay? Y de ahí hacemos simplificaciones, concluimos que X está en B y no está en D. Luego, que no está en D, otra vez por la propiedad del complemento, quiere decir que si no está en D, está en su complemento, y si está en B y en el complemento de D, está en la intersección de B con D complemento. Y eso ya nos permite demostrar lo que queríamos, que A intersección E complemento es un subconjunto de B intersección D complemento, asumiendo que A está en B menos C y que D unión F está en E.